Son ya las 8:30 de la mañana, las 7:30 en las Islas Canarias. Continúan en la sintonía de Radio. Esto es La Mañana de Federico y como todos los días a esta hora iniciamos ya nuestra tertulia. Ana Samboal. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos un día como hoy. Un placer, como siempre. Florentino Portero, muchas gracias también. Buenos días. Muy buenos días, un placer y feliz Navidad a todos. Sí, y estábamos esperando a Vieito Rubido, que en unos instantes se unirá a nosotros en esta mesa, en esta tertulia. A esta hora de la mañana quería saludar y también quería agradecer por atendernos a esta hora en un día como hoy, especialmente Sandra Moneo. Doña Sandra, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, un placer. Ella es la secretaria general de Educación y de Igualdad del Partido Popular y también es la portavoz de esta materia en el Congreso de los Diputados. Y bueno, queríamos llamarla a hablar con usted, sobre todo, bueno, pues para poner sobre la mesa una cuestión que es la ley, la nueva reforma del aborto realizada por el departamento que dirige Gallardón y que está siendo tan criticada en estos últimos días. Se presentó el pasado viernes en Consejo de Ministros después de un fin de semana con ataques duros, podríamos calificarlos así, por parte del Partido Socialista. Teníamos el pasado lunes una carta publicada a través del Facebook por parte de Elena Valenciano, de la responsable número 2 del Partido Socialista. Yo quise ver en esa carta quizá un tono más conciliador después de escucharla ella misma el fin de semana, pero ayer de nuevo salía, en este caso, el secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, para criticar y además con palabras muy duras esta reforma realizada por Gallardón. Doña Sandra, ¿usted cómo se ha tomado o cómo calificaría las reacciones que ha provocado dentro del Partido Socialista y más concretamente la de su número 1, secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, que escuchábamos ayer? Bueno, la verdad es que la reacción del Partido Socialista no nos tendría que sorprender. El Partido Socialista cree equivocadamente que hay determinadas materias que son exclusivamente de su propiedad. Nos ha pasado ahora con el aborto, nos pasó también, ocurrió también en educación, que antes de conocer ni siquiera el texto de la ley ya dijeron que no la iban a votar primero y que luego la iban a derogar después. Bueno, en este caso es exactamente igual. Creo que el Partido Socialista pensó, quizá en un determinado momento, que nosotros no íbamos, el Partido Popular no iba a cometer esta reforma, una reforma que venía en nuestro programa electoral y una reforma que viene a dar continuidad a lo que el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular hizo la pasada legislatura, que fue presentar una alternativa como voto particular a la ley socialista del aborto, presentar una enmienda a la totalidad y después un recurso de inconstitucionalidad que se ajustaba exactamente a lo que hace esta ley, que es aplicar una legislación conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional del año 85. El Partido Socialista está airado, pero el señor Rubalcaba convivió con la sentencia del 85, siendo ministro de Felipe González unos 10 años, y no hizo nada y se sintió muy cómodo con esta ley. Lo que ocurre es que el PSOE está sentado en estos momentos en la más absoluta radicalidad. Prefieren ese enfrentamiento subido de tono en vez de hacer un debate sosegado, ético y científico, porque si bajan a la tierra y hacen un debate de estas características, pues evidentemente ellos perderían el debate. Y usted, que conoce lógicamente los trámites que ahora mismo va a llevar a cabo esta reforma, los plazos sobre todo, ¿qué es lo que nos espera y de cuánto tiempo estamos hablando? Porque ya hay muchas voces que están advirtiendo sí, se ha presentado, pero todo esto lleva luego un trámite parlamentario donde se tienen que debatir una serie de propuestas, de enmiendas, aceptarán o no, y todo esto podría dilatar lo que es la puesta en marcha de la ley, pues bastantes meses más. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando, doña Sandra? Pues mire, evidentemente en los próximos meses la ley requerirá una serie de informes desde el Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal, los diferentes ministerios. También se van a someter a los informes del Consejo General de Colegios de Médicos, Enfermerías, al CERMI, el Colegio Nacional de Discapacidad, etcétera, etcétera. Es decir, informes, unos consultivos y otros evidentemente preceptivos. El siguiente trámite parlamentario, por lo tanto, yo auguro que los próximos 6 meses será un periodo consultivo y que, quizá el trámite parlamentario, no lo sé, dependerá también de la tramitación de los informes, pueda iniciarse antes de verano. Pero mire, lo verdaderamente importante, con independencia de que la ley pueda entrar en vigor cuanto antes, que es los que consideramos y los que defendemos, desde luego, el derecho a la vida, es que esta ley ha sentado unas bases muy, muy importantes y decisivas en lo que es precisamente ese derecho y en la no discriminación ni más ni menos de las personas con discapacidad.
En las últimas horas hemos presenciado también cómo tanto el Partido Socialista como los medios más afines al Partido Socialista se han apoyado en una cifra, en una reducción mínima, pero reducción de un 5% en el número de abortos que se practicaron el año pasado, de alguna manera para justificar o para presentar lo que fue la ley AIDO como un éxito y de alguna manera criticar la reforma que se nos presenta ahora. Es una esperanza ante esa cifra devastadora global, ¿no?, que conocemos, esa reducción del 5%. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Considera que es un dato que está de alguna manera manipulado? Porque también hay que tener en cuenta otra estadística que se tiene en cuenta para llegar a la conclusión de que se ha reducido ese 5%, que es el número de la edad fértil de la mujer, si no estoy equivocada. ¿Cómo...? Efectivamente. Pues mire, yo en primer lugar quería señalar que vamos a ver, hablar de éxito y de esperanza, una cifra que el número de abortos supera los 100.000 al año, pues en fin, yo creo que es una visión o una reflexión un poco ligera, cuanto menos. Yo las cifras que conozco y que se han hecho públicas son aquellas que han puesto encima de la mesa la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI. En fin, yo creo que cada uno puede hacer la reflexión que considere oportuna en relación a este tipo o a este informe que presentan en las clínicas, que al fin y al cabo son las que se dedican a esta cuestión, a practicar abortos. Lo que sí que es cierto es que España lleva en la última década soportando un número de abortos absolutamente, yo diría, intolerables. Y lo que es más peligroso, desde que entró en vigor la ley actualmente vigente, la ley socialista del aborto, se ha venido utilizando el aborto como un método anticonceptivo más. Esa es la realidad, porque lo que se traslada realmente es que en las primeras 14 semanas de embarazo, cualquier mujer, y en este caso sobre todo las más jóvenes, pueden acudir a una clínica, someterse a un aborto porque no pasa absolutamente nada. Porque el Partido Socialista se ha encargado de disfrazar bajo el derecho de la mujer lo que simplemente convierte, como decía antes, en un método anticonceptivo, ignorando la otra parte más importante, y es que un aborto, se mire como se mire, paraliza una vida. Y esa es una realidad que cualquier país desarrollado tiene que valorar, y que en nuestro país además ya lo valoró en el año 85 la Constitución española, y por lo tanto parece mentira que 28 años después tengamos que poner encima de la mesa ese debate e intentar hacer comprender al principal partido de la oposición que no puede estar asentado en propuestas del siglo pasado. Que hay que avanzar, hay que ser sensato, que proteger a la mujer, por supuesto, es que esta ley convierte a la mujer en el centro de todas las excepciones en relación al tema del aborto, desde su ataque personal por los casos de violación hasta el riesgo que puede suponer en un momento determinado un embarazo para salud física, psíquica, donde en caso de grave peligro para la mujer ni siquiera se precisa, grave peligro para la vida de la mujer, se precisa informes médicos, porque la vida de la mujer es delante, digamos, consideran los médicos que está por encima de cualquier otro tipo de consideración, de actuación. Por lo tanto, esa es la realidad que tenemos que defender. Ser optimistas con la cifra de abortos, cuando sabemos además que existen otro tipo de condicionantes, pues la verdad es que es una visión muy limitada y yo diría que interesada en este momento en que el Gobierno presenta este anteproyecto de ley. Muchas veces las cifras, si aportamos demasiadas desde los medios y en el poco tiempo que tenemos muchas veces para analizar las cuestiones, lo único que hacen es emborronar, ¿no?, y poner una mancha sobre el asunto, pero yo creo que en este caso son interesantes de recordar. Corríjame si estoy equivocada, pero según los datos que yo tengo, el 91% de los casos de abortos son motivos alegados la voluntad de la mujer. En el 91,2% de los casos. El 5,6% de los abortos que se producen es por grave riesgo para la vida o para la salud de la mujer. El 2,7% por graves anomalías del feto y el 0,27% por anomalías fetales incompatibles. Es decir, estaríamos ante una mayoría abrumadora de un 91,26% de casos motivados, alegados por la voluntad de la mujer. Ustedes hablan del aborto como fracaso, pero realmente yo diría que es algo más, es un fracaso de la sociedad, en este caso en su conjunto, y quizá más allá de lo que es la propia ley, ¿no?, la reforma,
se necesitarían también otro tipo de políticas, ¿no? Estoy, por ejemplo, pensando en la educación, estoy pensando en las familias. Hay algo que está fallando claramente, ¿no? A lo mejor se necesita una política más integral, o lo que se ha puesto en marcha, desde luego, no está dando resultados. Vamos a ver, no puedo estar más de acuerdo. Mire, la ley actualmente en vigor ignora todas esas políticas de prevención, de información. ¿Por qué? Porque se basan en un supuesto, y es que el defendido como derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, que es lo que hace la izquierda de este país, le permite, bueno, pues abortar cuando en esas primeras 14 semanas, como le decía antes, ignorando que ese aborto paraliza una vida. Las cifras es que son más que elocuentes. Partiendo de eso, evidentemente, la sociedad tiene que poner encima de la mesa medidas de prevención, medidas de información, medidas que que a los jóvenes desde el colegio se les enseñe realmente a asumir determinadas responsabilidades, a explicárseles con claridad qué es lo que implica también una serie de actuaciones, cómo prevenir los embarazos imprevistos, qué tipo de alternativas también hay ante esos embarazos imprevistos. Y todo este capítulo también lo contempla la nueva ley, porque nosotros éramos plenamente conscientes, y creo que el Gobierno ha sido extremadamente sensible en esta cuestión, que rebajar el número de abortos no se logra exclusivamente con modificaciones que afecten al Código Penal, sino que tienen que ir acompañadas de una serie de políticas de información. El hecho también que se incluye en el nuevo proyecto de ley un plazo de 7 días para informar a la mujer que, bueno, que debido a las circunstancias se tiene o quiere someterse a un aborto, pues implica también una información exhaustiva de diferentes departamentos, desde los servicios sociales hasta los médicos, etcétera, en relación a lo que supone un aborto y las posibles alternativas que tiene la mujer ante ese aborto, incluido ni más ni menos que la adopción. Estamos hablando de una reforma en su conjunto, que interviene en el sistema jurídico, que interviene en el sistema médico, en lo que es la ordenación médica, protegiendo especialmente a los profesionales, y también que interviene desde el punto de vista social, porque existen otro tipo de alternativas que por la prevención. A mí, permítame que le diga que cuando escucho a determinadas dirigentes del Partido Socialista hablando de la libertad de las mujeres, es que las mujeres somos libres desde hace décadas. Es que existen opciones diferentes y, desde luego, medios diferentes y medidas diferentes antes de llegar a un embarazo imprevisto. Esa es la realidad. Pero es que ese no es el debate. El debate es que una vez que se produce ese embarazo, tiene que existir una ponderación entre lo que son los derechos de la mujer y los derechos de la vida, que en un determinado momento se puede paralizar. Y eso es lo que ignora el Partido Socialista, y eso es lo que tenemos que trabajar especialmente en los jóvenes, en las jóvenes, para intentar que esos embarazos imprevistos, además a edades muy tempranas, pues dejen de producirse, la verdad. Lo que sería el proceso a partir de ahora, que se va a aplicar con esos 2 informes de los especialistas que se va a necesitar al margen del médico donde se va a practicar la interrupción del embarazo, ese periodo de reflexión de 7 días, ¿también se aplican a los abortos terapéuticos? Pues mire, se aplican a todos. Lo digo porque en el caso... un aborto, pero excepto cuando exista un grave riesgo para la vida de la madre, cuando es riesgo vital, en cuyo caso no se precisarán ni siquiera informes. Ni siquiera un informe médico. Cuando la vida de la madre esté en peligro, pues son los profesionales de la medicina a los que se les protege, los que tendrán que intervenir. Mire, yo creo que si algo tiene este anteproyecto de ley, es que protege a la mujer, pero sobre todo también protege a los profesionales médicos. Yo creo que es hora de que de verdad nos fiemos de los profesionales de la medicina, que realizan su trabajo y que son realmente los expertos en determinadas cuestiones verdaderamente dramáticas, de situaciones muy complicadas para la mujer, para el matrimonio, para la pareja y para el conjunto de la familia. Pero siempre teniendo claro los principios sobre los que nos movemos, los que se mueve esta
ley y los que se ha movido el Constitucional. Siempre que exista un conflicto, prevalece dentro de ese conflicto existe la salud física, psíquica de la madre y el riesgo vital para su vida, prevalece la madre sobre el posible, sobre el niño, sobre el nasciturus. Esa es la realidad. Y eso lo acreditan los profesionales médicos, que lo que precisan es una ley muchísimo más clara que se ajuste a las prácticas que ellos desarrollan y desde luego que les proteja. Doña Sandra, no la entretengo más. Por último, simplemente preguntarla si realmente ese debate interno polémico que dicen algunos que se ha producido dentro de su partido, del Partido Popular, es cierto que ha sido así. Ponían como referencia a la propia vicepresidenta del Gobierno, doña Soraya Sáenz de Santamaría, por las respuestas que daba el otro día en rueda de prensa en Consejo de Ministros. ¿Es cierto que entre las mujeres de su partido han tenido sus más y sus menos por esta cuestión? Bueno, eso es lo que dice realmente el Partido Socialista, que llama, en fin, a las responsabilidades de las diputadas. Pero, mire, igual el Partido Socialista se tendría que haber hecho ese planteamiento cuando decidieron aprobar esta ley actualmente en vigente y cuando era público la amplia contestación que existía dentro de su grupo entre una medida tan polémica y tan irracional como el hecho de que las menores pudieran abortar sin consentimiento y sin conocimiento de sus padres. A día de hoy hay un anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno, por el conjunto del Gobierno, por el conjunto del Consejo de Ministros, y los que nos hemos presentado a las elecciones y los que tuvimos la fortuna de ser diputadas, ya en la pasada legislatura, nos manifestamos claramente en relación a las propuestas del Partido Socialista y votó el Grupo Popular en su conjunto y por unanimidad que no a esas propuestas. Esta ley simplemente da forma a lo que hemos venido defendiendo en el programa electoral, a lo que fue nuestro recurso de inconstitucionalidad, como le he dicho antes, que muchos firmamos, y evidentemente yo creo que a nadie le tiene que sorprender que volvamos a la sentencia del 85, porque es lo que hemos venido defendiendo. Si quiere, podemos decir que esta ley incide mucho más en aspectos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo y que no se podían contemplar quizá en el 85 y se pueden contemplar ahora, como es pues evidentemente una mayor profundidad en aquellas medidas médicas, en aquella protección de los profesionales, en fin, algo que viene determinado por cuál es la situación de la ciencia, en la protección también de las personas con discapacidad, pero no nos llevemos a engaño. O sea, esta ley se ajusta plenamente a la doctrina del Constitucional, es el cumplimiento que hemos querido dar, es el cumplimiento de nuestro programa electoral y el que votamos la pasada legislatura con nuestra enmienda a la totalidad. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese trámite, de lo que queda todavía por recorrer. Doña Sandra Moneo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Buenos días y que pase una feliz noche. Igualmente. Gracias, hasta luego. Son las 8:47. Vieito Rubido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues escuchábamos a Sandra Moneo, que la queríamos charlar con ella porque es uno de los asuntos del día. Desde luego, hoy en ABC dedicáis un especial espacio a toda esta cuestión, que va a ser uno de los asuntos de cierre del año, desde luego. Meses y meses vamos a estar con este tema de debate porque el Partido Socialista lo ha elegido como una clara arma política contra el gobierno, ya lo ha dejado claro. Después de escuchar ayer a Rubalcaba, no va a ser cosa de un día. Van a intentar que no llegue a convertirse en ley ni que llegue a entrar en vigor, vamos. Hay que tener en cuenta que gran parte de lo que es el impulso reformista que el gobierno ha puesto en marcha, tanto en materia financiera, energética, laboral, etcétera, etcétera, recibe las bendiciones de toda Europa y todo el mundo empieza a reconocer que justo ese tipo de reformas eran más que necesarias, e incluso la educativa, e incluso algunas de esas reformas a ojos de muchos expertos han quedado cortas. Por tanto, efectivamente, al Partido Socialista le quedan pocas cosas para oponerse. Una de las que evidentemente va a hacer caballo de batalla, lo va a convertir en su centro de debate, es sin duda alguna la ley del aborto, que la presenta el Partido Socialista como una especie de agresión a la libertad de la mujer, y a mí me parece que no. Yo creo que toda mujer, más allá de situaciones muy puntuales, muy concretas, que tienen que ver con, en fin, que podemos hacer un catálogo de situaciones muy concretas, toda mujer, en el fondo, yo creo tiene una vocación de maternidad que en el aborto la ve frustrada por alguna razón. El aborto no deja de ser un fracaso. Yo creo que tendríamos que buscar más medidas para ayudar a aquellas mujeres que por alguna circunstancia no pueden tener el niño, ayudarla a tener, que ayudarle a no tener. Es decir, yo creo que hay que ayudar más a tenerlo que a no tenerlo. Hay que ayudar,
pero más a tenerlo que a no tenerlo. Yo creo, y termino, a mí me parece que cuando pasen a lo mejor 100 años o así, estos tiempos en que se matan a personas, pasará como una página horrible de la historia del ser humano. Yo estoy convencido, es decir, estoy convencido que dentro de 100, de 150 años, cuando se analice el final del siglo XX y el principio del siglo XXI, en que en un país como España se mataban a 120.000 personas, va a ser una cosa lamentable, que la gente no va a entender muy bien cómo se podía llegar a esa situación. Hemos vivido 2 años de fortísima tensión política, pero girando en torno a temas muy, muy técnicos, que es el tema de la construcción europea, la economía, el déficit. Nos hemos acostumbrado a manejar términos que en la vida habíamos manejado antes y siempre muy relativos a unión bancaria, mutualización de la deuda, prima de riesgo, cosas muy, muy de economía. De pronto se ha abierto un flanco donde se puede hablar de ideología clásica y donde el Partido Socialista cree que por lo tanto tiene un margen de maniobra mayor. ¿Por qué? En primer lugar, porque la ideología divide, y en segundo lugar, porque el Partido Socialista es tan responsable del desastre económico en el que nos encontramos que su margen de maniobra de oposición al gobierno Rajoy es francamente delicado. Ellos creen que aquí tienen beta y van a morder y van a trabajar. Mi impresión, después de oírles ayer fundamentalmente, es que no lo están haciendo bien. O sea, yo creo que sí tienen beta, porque no todos los votantes de la derecha, no estos 10 millones de personas que han votado al PP, están de acuerdo en esta posición. No es mi caso, yo lo estoy y mucho, pero la forma de dirigirse a ellos me parece que está siendo demasiado radical. Que llevan 2 años tan en la montaña, o mejor dicho, 10 años ya, Partido Socialista, tirados a la montaña, que ahora les cuesta mucho bajar al valle y dirigirse a la gente en términos normales. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Vito, detrás de este debate hay un debate puramente humanístico sobre qué es la vida, sobre en qué medida lo que hay dentro de la mujer es mujer o está en la mujer, que o eso lo explican muy bien o si no sencillamente no van a aprovechar esta beta que se les ha abierto. Pero no lo han hecho. El debate y la línea de oposición que han abierto es la de un feminismo radical, absolutamente trasnochado y rancio, en el que no han entrado para nada a valorar los derechos de la mujer y los derechos del niño que no ha nacido, a explicar por qué en su opinión esta ley puede ser peor que las anteriores y a ir no solo al corazón o a la ideología, sino también ir a la cabeza de las personas. Están tratando a la opinión pública como si fueran tontos. Sinceramente. Esa es mi impresión también, sí, pero no, bueno. es como le están diciendo, no, esto es una agresión contra los derechos de la mujer. ¿Por qué? Porque lo digo yo y entonces te tienes que oponer, y escriben una carta a las diputadas del Partido Popular diciendo oponte a esta ley. No, señor, o sea, deme sus argumentos y ya veremos a ver si estoy de acuerdo con ellos o no, pero apelé un poco a mi raciocinio, no me haga seguir el camino que usted me marca con una bandera que puedo no compartir. ¿Cómo se presenta hoy el asunto? ¿Qué te ha llamado hoy de las palabras de Rubalcaba? ¿Cómo se trata en la prensa el asunto? Porque yo creo que aquí los medios también tenemos una gran responsabilidad. Hay una serie de datos, de cifras que lo dicen absolutamente todo. Yo por eso se las comentaba a doña Sandra Moneo, porque se está insistiendo mucho en la interrupción del embarazo en el caso de malformaciones del feto, y realmente es un porcentaje mínimo. O sea, son situaciones concretas, pero muy pocas en comparación a ese 90% de los abortos que se interrumpe, que en la mayoría de los casos son jóvenes, algunas no tan jóvenes, y la mayoría de ellas además con una formación académica superior, es decir, no es gente desasistida ni no formada, ¿no? Son pues muchas chavalas con, no sé si con su carrera por edad todavía, pero sí con un bachiller o bueno, con formación. ¿Cómo se presenta hoy en la prensa las palabras de Rubalcaba, Maite? Bueno, pues la verdad es que distintas interpretaciones, y de nuevo encontramos editoriales y también columnas de opinión sobre lo que está ocurriendo. En Libertad Digital y en ABC se fijan bastante en esas palabras de Rubalcaba. En el diario ABC podemos leer: Rubalcaba se aferra al aborto para tratar de mantenerse a flote, anuncia una ofensiva parlamentaria en España y Europa y la movilización social. Y precisamente en el editorial de este periódico se critica esa postura del Partido Socialista. Titulan: una ley moderna a favor de la vida, y dice: sigue siendo un proyecto despenalizador del aborto, pero no solo es mejor que el actual, sino que también promueve una conciencia crítica a favor de la vida humana. También en el diario La Razón encontramos editorial
sobre lo que está ocurriendo, más crítico todavía si cabe con el Partido Socialista. Dice: la izquierda politiza el drama, la izquierda ha apostado por instrumentalizar el aborto desde el primer minuto. Dice que ha elegido la trinchera y el grito contra la reforma. Los socialistas están a tiempo de escuchar al menos a Europa y de anteponer el bien común a sus prácticas cortoplacistas y menores. En el diario El Mundo, por ejemplo, en lo que se fijan es en la postura interna del Partido Popular, y en una crónica que podemos leer: en el baño las del PP te dicen que están contra la ley, soy un entrecomillado de una diputada parlamentaria que afirmaría esto, que el PSOE va a proponer además en el Congreso que se vete en secreto la retirada de la norma. Son, por cierto, estas palabras de una diputada socialista que dice que existe división interna en el Partido Popular. A todo esto, ya la postura de otras comunidades es que 5 concretamente critican la norma y Andalucía estudia incluso denunciarla ante el Tribunal Constitucional. Columnas también de opinión, por cierto, y sobre este tema. Lo del baño está bien, ¿eh? Sí. Recurrir a eso, sí. Arcadia Espada dice que Gallardón es el firmante de una reforma puramente estúpida de la ley del aborto. La hipótesis de la reagrupación del voto conservador, el PRI tras las filas reaccionario, creo que pertenece ya a un mundo arruinado, arriolado, gaga. Si hay un lujo que en estos momentos no puede permitirse el gobierno, es el de la fractura ideológica. Es lo que encontramos hoy en la prensa. Yo creo que que el gobierno no puede permitirse es no cumplir sus promesas electorales una vez y otra vez. Para una vez que cumple sus promesas electorales, por Dios, no critiquemos al gobierno por ser coherente. Y después, a mí me gustaría volver a traer aquí un magnífico artículo en una tercera del año 80 y tantos de Miguel Delibes, que hablaba sobre el concepto de progresía y sobre qué es, de progreso. ¿Qué es el progreso? Y decía que el progresista es aquel que protege al más débil, y que el más débil en esto es el no nacido. Hoy, con las técnicas que hay, la tecnología tan avanzada que hay, uno no puede decir que aquello no es vida. Cuando a través de las ecografías ves perfectamente el embrión definido, sus manos, su corazón latiendo, no puedes decir que eso no es una persona. Claro, aquellas cosas, recordemos aquellas que pasaban a la antología del disparate, aquellas expresiones de Viviana Ido, que dudaba de si aquello, que había vida, pero que no estaba claro lo que era, etcétera, etcétera. Hombre, está clarísimo lo que es. De hecho, eso después de unas cuantas semanas será un recién nacido y será un ser humano, está clarísimo. Pero en este asunto el Partido Socialista incurre en muchas contradicciones. Se le llena la boca de la ley de dependencia y después, si una mujer está embarazada y el niño puede tener síndrome de Down, entonces puede abortarlo sin alegar ningún tipo de cuestión. Se le llena la boca de sanidad pública y el negocio del aborto es un gran negocio de clínicas privadas, porque aunque lo pagamos todos los contribuyentes con nuestros impuestos, aunque se considera sanidad pública, realmente solo el 2% de esos abortos, de todos los que se producen al año, se están haciendo en la sanidad pública. El resto es un negocio de la sanidad privada. Bueno, pero ahí también el Partido Socialista debía resolver todas esas entra otra cuestión en juego, que es la de los propios profesionales. Por supuesto, que en la muchos sanidad no pública, quieren practicar esos abortos. Efectivamente. Por supuesto. Y otra cuestión es cómo se llega hasta ahí, cómo ese 90% llega hasta esa clínica. Que yo creo que es el gran problema. Vivimos en una época de información donde se supone que se puede charlar con total libertad con tus padres, donde ellos se supone que te deberían de hablar de la sexualidad de una manera natural, donde vives en un mundo totalmente sexual. Ves la tele y ese 90% llega ahí en esas circunstancias. A mí es realmente lo que me llama la atención y lo que me preocupa, ¿no? Si se ha avanzado en algo en ese sentido, ¿no? Yo creo que poco, pero bueno. La Fundación ANAR está haciendo una labor estupenda, Maite, para poder prevenir casos de riesgo y de extrema dificultad de adolescentes y de chavales, ¿no? Que se encuentran también, incluso en sus propias familias, en una situación, pues incluso puede llegar a ser peligrosa. Efectivamente, hasta 18 millones de niños y adolescentes sufren ahora mismo malos tratos en Europa. Ahora mismo la Fundación ANAR, gracias a Telefónica, ha puesto a disposición de estos menores un teléfono para que puedan ser atendidos por psicólogos que les van a escuchar y orientar en esos problemas que tienen, y que además están apoyados por un equipo de trabajadores sociales y abogados para ayudar a todos esos menores que tienen ahora mismo algún problema. El teléfono ANAR, de momento en España, ha atendido a más de 300.000 llamadas, pero necesitan atender a muchos más y por ello piden colaboración para tener más
psicólogos y más trabajadores sociales y abogados que atiendan a estos menores. Si quieren ustedes colaborar, pueden hacerlo llamando al 902 10 10 52, 902 10 10 52. También pueden enviar un SMS con la palabra ANAR al 28014, ANAR al 28014, o entrar en la página web anar.org. Bueno, ¿tenéis ya vuestra cesta de Libertad Digital? ¿La tenéis? ¿O la habéis encargado para la Nochevieja o para Reyes? Yo sigo a la espera de que Federico me dé la tarjeta de socio. Ah, que todavía no la tienes. No, yo llevo años. ¿Ah, sí? Sí, reivindicando a la Uy, condición de que soy el último que todavía... Florentino Porcero, esto no es un fallo de Federico. Esto ya tomo nota. Bueno, en cualquier caso, también se puede encargar y Sin luego duda. pasamos la tarjeta, no te preocupes. 7 kilos y medio de jamón que además te lo pueden lonchear y lo puedes guardar estupendamente en la nevera, que eso es muy cómodo. Es un jamón ibérico de cebo de Guijuelo, que no es cualquier jamón, Florentino. Luego tienes la botella de cava Pago de Tarsis, el mejor cava del mundo, directamente de Requena. Sabes que extraen la uva por la noche para que el nivel de acidez esté controlado. Es una nueva técnica de recogida de vendimia que, sí, no te rías, está dando sus resultados. El mejor cava del mundo. El resultado está a la vista. Luego tienes la botella de vino tinto Aljibes, 2 piezas de turrón artesano Marquesán, de Guirlache y la torta imperial, que esto le encanta a Federico, y como presente para estas Navidades ese DVD con las mejores entrevistas de Federico en la hora de Federico, que duraba 2 horas o 2 horas y media, lo que fuese necesario, con entrevistas con periodistas como José Luis Gutiérrez, Carlos Herrera, Carmen Rigal, también con artistas como Loquillo y Sabino, Alaska y Mario, Pedro J. Ramírez, en fin, un montón de entrevistas. Y ahora lo comentábamos ayer, la entrevista con Carmen Rigal colgada en libertaddigital.com, donde cuenta cómo conoció a Antonio Casado. Y luego, pues cómo ha ido evolucionando esa relación a lo largo de los años, ¿no? La verdad es que está divertida la entrevista con Carmen Rigal. Por solo 150 euros pueden conseguir todavía esa cesta de Navidad de Libertad Digital, y si tienen la tarjeta del club, prometemos, Florentino, que te la entregaremos en próximas fechas, un descuento del 10%. Pueden pedirlo ya en el 984 10 28, 984 10 28. Son las 9:01, una pausa y seguimos aquí en Es la Mañana de Federico, en Es Radio. Son las 9:08 de la mañana, las 8:08 en las Islas Canarias. Vamos al tiempo, como todos los días, con Repsol. Y sabes, Vieito, que en tu tierra se están notando ya los efectos de la ciclogénesis explosiva. No en mi tierra, exactamente en mi pueblo. ¿En tu pueblo? 136 kilómetros. ¿Tú eres de Cedeira? Es el epicentro. No lo sabía. Es el epicentro de la ciclogénesis. Es la ría ideal para que se encamine toda la ciclogénesis. Bueno, pues estamos muy pendientes porque allí ya ha habido varios cortes de electricidad. Sabes que la FEB también ha sido cortada en uno de los tramos. En fin, las previsiones son no tan graves a lo mejor en el resto de la península, pero sí muy parecidas en Cantabria y en Asturias. Tengo que deciros que nosotros toda la vida estábamos acostumbrados a la ciclogénesis. En invierno, ahora le llaman ciclogénesis, pero antes sabíamos que era el temporal que venía, se tenían que amarrar los barcos de forma muy especial, etcétera. Esto es un clásico de todos los años. Olas de 8 metros. Sí. Y el que va al puerto o el que va al paseo y se pone a hacer fotos, yo tampoco entiendo eso. Tampoco entiendo, y más de un disgusto se ha habido, porque las olas te acaban arrastrando. 8 metros de ola, eso desde luego es peligroso, así que por favor, un poco de sentido común. 40 provincias están en alerta, la ciclogénesis va a ir pasando en todas ellas. Por ejemplo, Madrid, vientos de hasta 90 kilómetros por hora, en algunos puntos hasta 120 kilómetros por hora, y eso sí, las temperaturas parece que se recuperan ligeramente, no van a ser muy frías, al menos eso es lo que nos dicen. En el centro peninsular alcanzaremos los 10 grados de máxima, y bueno, en Canarias es otra película, ¿no? Porque allí en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife 21 grados, que está un paraíso maravilloso. En Teruel menos 2 grados bajo cero de mínima. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Qué se le regala en Navidad a esa novia que siempre dice, quiero algo diferente? Pues justo algo diferente, la nueva guía Repsol 2014. Así le regalas no una, sino 1000 experiencias distintas. Rutas gastronómicas para descubrir juntos nuevos sabores, paseos por lugares recónditos, noches en hoteles con encanto, porque cada experiencia es un regalo diferente, justo lo que ella quiere. Estas Navidades regala un año lleno de experiencias. Regala guía Repsol 2014. Domingo Soriano, buenos días otra vez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué novedades nos traes hoy de Profim?
Pues para aquellos que necesiten un asesor independiente para diversificar sus inversiones, para todos aquellos que deseen saber cuál es la mejor estrategia para gestionar su patrimonio, pueden acudir a Profim en el teléfono 91 521 1125. Bueno, pues ahí tienen el teléfono 91 521 1125, el teléfono de Profim, y con Profim nos vamos a la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. Nos lo contabas, Domingo, a las 7 de la mañana, que hoy la sesión va a estar recortadita, ¿verdad? Hoy es un día un poco especial, solo hasta las 2 de la tarde, y además el jueves no hay bolsa. Ahí hay lo que no sé es el viernes al que le tocará. Me imagino que a los brokers le habrá sentado muy mal, habrán hecho ahí, porque esta semana es un poco rara. Hoy solo hasta las 2, mañana no hay bolsa, el jueves tampoco, y el viernes vuelve el mercado. Pues quien quiera hacer un regalo de comprar unas acciones al cuñado o a la madre, pues sabe que tiene solo media jornada. ¿Y a esta hora qué nos puedes contar, Domingo? Pues a esta hora el IBEX amanecía, yo creo que como está la bolsa, pues eso, que no sabemos muy bien si es jornada o si no, así amanecía el IBEX. Pequeñas subidas, 0,05 era el último dato que veíamos, y como que no sabe muy bien hacia dónde dirigirse. Bueno, pues estaremos pendientes hasta ese cierre a las 2 de la tarde, nos has dicho, ¿verdad? Eso es. Muy bien, pues hasta aquí la bolsa con Profim. Muchas gracias, Domingo Soriano. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días. En la noticia de interés general de la ONCE, ¿qué última hora nos traes? Pues que Papá Noel ha recibido ya la autorización oficial de Barack Obama para entrar en Estados Unidos. Florentino Portillo se ríe. Bueno, Es la última hora. Sí. Bueno, pues según el Departamento de Seguridad del país, no podrá hacerlo, eso sí, hasta las 6 de la tarde. El Departamento de Agricultura ya ha autorizado también la entrada de los renos al quedar debidamente acreditados, según el comunicado oficial, que están libres de enfermedades. La Administración Federal de Aviación ha anunciado en Twitter que autoriza el plan de vuelo de Papá Noel, y el Comando de Defensa Aeroespacial norteamericano será el encargado de escoltar el trineo con aviones militares. A esta hora, Papá Noel ya ha repartido sus regalos en Australia. Recordamos la diferencia horaria, y quien quiera saber dónde está puede verlo en la web noradsanta.org. Antes de que llegue aquí esta noche, por supuesto que llegará, también lo han confirmado ya, a pesar de la ciclogénesis. Este comando escolta a Papá Noel desde 1955, cuando un periódico local de Colorado publicó un número de teléfono para hablar con Papá Noel que por error desviaba las llamadas a la agencia de defensa. Y como os digo, todo esto es verídico y está en Twitter. Bueno, pues ahí está, sí. ¿Qué comen los renos, por cierto? Este año nosotros, precisamente hoy en ABC, llevamos la polémica que se ha suscitado en Estados Unidos acerca del color de la piel de Papá Noel, porque dicen que un Papá Noel solo blanco que ya está fuera de moda. De que ya. Ahora mismo, pues, ¿Y eso cómo lo cambiamos? Pues mira, aquí está, el Papá Noel obsoleto por blanco. O sea, tiene que ya esto de que Papá Noel era... Sí, sí. Es que es un elfo. Papá Noel era un elfo, y los elfos escandinavos no son negros, ni rojos ni verdes. Él viene de Laponia, ¿no? Es un elfo escandinavo. Yo soy de los Reyes Magos, me parece mucho más interesante, al fin y al cabo, en fin, tienen pajes, tienen camellos. Y colorido. Son tres, sí. Tienen más posibilidades de llevar más regalos. Bueno, pero Papá Noel, no sé, negro no... No sé, pero bueno, este es el gran debate en los Estados Unidos, lo llevamos hoy en ABC precisamente por esa razón, porque... A los niños les sorprenderá. Que sea negro. Ayer estuve con una sobrina mía y me dijo, yo creo que el Papá Noel que he visto debe ser un paje, porque tiene un piercing, y no creo yo que el Papá Noel... Estoy de acuerdo. Por eso, sin embargo, los Reyes Magos pues tienen un negro, tienen un blanco, tienen un medio amarillo, serio, vienen... Claro. Es una tradición mejor fundada. Muchísimo mejor. Si uno trae algo de Escandinavia, estás muy atado. Y con un piercing, de verdad. Es que, por favor. Y además es que los Reyes Magos quedaban, aunque venían de Oriente, pero tampoco nunca quedó muy claro de qué países eran. Porque el Oriente es muy amplio. Por eso traían traían mirra, traían incienso, oro. Está registrado en el Nuevo Testamento. Lo de San Nicolás y los elfos, esto es una cosa inventada. Bueno, en cualquier caso, ahí está, que va a hacer su entrada a partir de las 6 de la tarde. Bien. Nos parece yo estupendo. Insisto mucho que es mucho mejor. Además, incluso los niños tienen mucho más ilusión estar todas las Navidades para... Si hoy ya juegan con los juguetes todo el año, porque antes, una época que es que así juegan en las vacaciones. Ya juegan todo el año. Ya. Bueno, no quitemos tampoco la ilusión a los niños que están esperando a Papá yo Noel. Quiero contribuir a las buenas tradiciones. Claro. Yo, en fin, insisto, yo soy de los Reyes. Yo también. 9 y 16. Tu tarjeta llegará por Reyes lo mismo si la pides, Florentino. 9 y 16. Continuamos en la tertulia en unos instantes.
Maite, vamos a hacer un repaso también a los asuntos que hoy se tratan en la prensa, algunos titulares que nos llegan desde Cataluña directamente, que abren hoy edición de algunos diarios, y a ver qué es lo que sucede esta noche en el discurso del rey, qué es lo que dice el rey y por dónde se va a poder escuchar, porque ya nos han dicho en algunos canales, la TV3 y ETV, que directamente no van a emitir el discurso del monarca, ¿no? Efectivamente, prácticamente todas las portadas de los diarios llevan alguna referencia a lo que está ocurriendo en Cataluña. El Mundo abre su primera página con el siguiente titular: Mas se burla de Montoro y vuelve a incumplir el déficit. En el diario El País, igual que otros muchos, se fijan en el hecho de que Cataluña impedirá cortar la luz y el gas en los hogares pobres. En el diario La Razón lo que llevan es que TV3 sustituirá el discurso del rey por un programa enlatado, aunque el mensaje ya está grabado. En el diario La Vanguardia también podemos leer el gobierno prohíbe cortar la luz a familias en la pobreza, y en el periódico de Cataluña, tregua de invierno en Cataluña a pobreza energética. Es uno de los asuntos que más se centra hoy. En Libertad Digital hoy encontramos artículo de Federico Jiménez dos Santos sobre la cuestión de Cataluña, en respuesta también a un artículo que escribió Inés Arrimadas, la diputada de Ciudadanos. Titula este artículo el director de este programa: Cataluña debe saber lo que cuesta el separatismo. Dice que bien porque una parte importante de Cataluña, la no oficial, se siente española, bien porque otra parte, la mayoritaria y oficial, odia a España, los españoles debemos aceptar que los catalanes tengan una serie de privilegios económicos. Dice que no establece un paralelismo entre CiU y Ciudadanos, pero que al final el resultado de políticas tan opuestas es hoy por hoy muy semejante. Lo que nos vienen diciendo los voceros políticos y mediáticos de Puyolandia es que para conservar el Estado que alberga a la nación española debemos renunciar a la base misma de la nación como ser político, que es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Dice que lo que nos plantea Ciudadanos es que por amor a la nación o a nuestros connacionales más asediados, los catalanes, debemos mantener esa política de Estado que desde el 78 consiste en dar privilegios económicos a cambio de plazos políticos, y dice que cuando una sociedad se hace adicta al opio del nacionalismo, como Alemania en los años 30 y en términos más banales pero no menos letales Cataluña en los últimos 30 años, temo que solo la dureza de la derrota, el batacazo de una sociedad, convencerá a los adictos de que la droga mata. Dice, como toda España, Cataluña deberá aprender lo que cuesta jugar a destruir estados y a inventar naciones. Creo que hay que intervenir cuando el escarmiento resulta instructivo, no cuando solo puede trasladar al sentimiento la evidencia de la calamidad. Bueno, de esto hemos hablado mucho durante todo el año en la tertulia, no cortar o seguir manteniendo el grifo abierto, ¿no? Sería... En todo caso, hay que hacer pedagogía, porque si tú tienes un amigo que está dispuesto a tirarse por una ventana, le tienes que respetar el derecho que tiene a la libertad a tirarse por una ventana, pero también es bueno decirle las consecuencias. Mira, te vas a tirar por la ventana y cuando llegues abajo probablemente te vas a morir. Y si no te mueres te vas a quedar tetrapléjico. Entonces, es decir, yo creo que estamos obligados también a explicarle a Cataluña que algo tan excepcional como lo que está planteando una parte de su clase política, tendrá consecuencias excepcionales. Pretender que esto es gratis, es decir, pretender que uno se marcha y no va a ocurrir absolutamente nada y que va a mantener todos sus privilegios, pues y creo que es obligado por parte de nosotros y de los medios de comunicación y de la clase política hacer pedagogía en esta materia. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto les llega el mensaje, porque es verdad que hay muchos medios nacionales que están los periódicos que fundamentalmente se los periódicos, en Cataluña, sí. pero no sé hasta qué punto le llega el mensaje a esa sociedad en la que lo oficial le está contando otra cosa y en la que les están poniendo ejemplos de lo que les están contando y les dicen que es factible. Es decir, ahí se dice, no todos los españoles somos iguales ante la ley. Desde el punto de vista financiero, que es el primer argumento que ha esgrimido Artur Mas, los españoles no somos todos iguales ante la ley, porque no se ha ido a ese problema de fondo. Y es verdad que está consagrado la Constitución, pero los navarros y los vascos tienen un sistema diferente, con un cupo mal calculado que les otorga unos privilegios, que le da coartada al nacionalismo para vender lo que está vendiendo en Cataluña. O sea, que no se ha ido al fondo del problema de explicárselo. Entonces, les llevan pocas explicaciones porque viven en una burbuja nacionalista y encima de llegarles pocas explicaciones les están dando unos ejemplos que están desmontando de alguna manera esas explicaciones, porque esos ejemplos existen.
no todos los españoles somos iguales, lamentablemente. Yo creo que el discurso del nacionalismo catalán es un discurso fácilmente batible y es muy sencillo llegar a la opinión pública si los dos partidos nacionales tienen muy claro a dónde quieren ir y son capaces de actuar en el tiempo largo. Es decir, sintonizan su discurso y se dirigen a la sociedad. Evidentemente hay que explicarles los costes de la operación, pero también explicarles que uno no forma parte de una nación porque es más barato. Una nación es mucho más que un problema de sumar y restar. Es verdad que en el tiempo corto, o sea, en el movimiento puramente táctico, no es bueno entrar al capote que te pone el nacionalismo catalán. Lo que están queriendo ahora es que el PP entre de cualquier manera. No hay que echar ni leña al fuego ni mucho menos petróleo. Pero es evidente que si hubiéramos durante años mantenido un discurso inteligente sobre qué es España y qué papel tiene Cataluña dentro de España, ahora los constitucionalistas tendríamos mucho más margen de maniobra político en Cataluña. Por otro lado, estamos ahora muy obsesionados en el tema del referéndum y muy tranquilos, entre comillas, porque el Partido Socialista se ha acercado al PP en este tema. El referéndum es una batallita en una guerra. Después del referéndum o no referéndum, todo irá a más. El referéndum es una cosa en el corto plazo y puramente táctica. Más importante será la siguiente legislatura sin mayoría absoluta, donde el PSOE ya no estará cerca del PP porque no habrá tema de referéndum y donde el PSOE se pondrá a la cabeza de la reforma de la Constitución en lo que antes llamábamos ostracismo, palabra de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y que toda la vida hemos llamado confederación. Es decir, una unión de reinos apoyándonos en una vaga corona que tiene una función muy instrumental y poco real. Es ahí donde debemos preocuparnos y no tanto en el dichoso referéndum, que es una cosa muy en el corto y muy de maniobra. Si no somos capaces de establecer una estrategia en el largo plazo, el PSOE en 2 años te hace el quiebro, se coloca delante de la manifestación y vamos a un modelo confederal que es lo que vivió Austria-Hungría antes de desaparecer. Bueno, y cuando ya dentro del mismo PSC hay voces que opinan, son más cercanas desde luego a lo que opina la Esquerra y CiU, a lo que pueda opinar el Partido Socialista. Lo hemos visto en el Ayuntamiento de Lérida, con Ángel Ros a la cabeza, aunque eso sí se ha abstenido, ¿no? Se ha votado a favor del referéndum. Es mucho más fácil ir con la corriente que contra la corriente. Los nacionalistas han estado 30 años alimentando una corriente, una dirección, y los demás nos hemos quedado quietos. Cuando no sabes quién es y a dónde vas, léase socialismo español, es mucho más fácil sumarse a la corriente y tratar de estar en la cabeza diciendo yo estoy aquí, yo soy el que manda, yo soy el que dirijo, que ponerte en contra, porque en el fondo el problema del socialismo español es que después de Rodríguez Zapatero no tiene identidad, no saben quiénes son, no creen en nada. ¿Cómo que después de Rodríguez Zapatero? Pero, a partir de Rodríguez Zapatero. ¿Qué creéis o qué esperáis del discurso del rey esta noche que pueda decir al respecto de esta cuestión? Pues yo supongo que esta cuestión es el asunto más palpitante que tiene la sociedad española y yo creo que no puede orillar esta cuestión y que con toda seguridad el rey hablará de la indisoluble unidad de España, lo que consagra el artículo 2 de la Constitución española, y que además es profundamente antidemocrático lo que está planteando el nacionalismo catalán, que es violentar las leyes. Es decir, aquello de Torcuato Fernández Miranda decía de la ley a la ley, ese es el camino. Es decir, si ustedes se presentan a unas elecciones en su programa diciendo que van a modificar la Constitución, si después logran los apoyos necesarios, ya sea por la vía del Partido Socialista o quien sea, para modificar esa Constitución y logran que se introduzca pues la posibilidad de convocar un referéndum y después hay un referéndum y después finalmente, efectivamente, mayoritariamente la sociedad catalana se pronuncia, pues a mí no me parecería nada mal. Eso sí, en el camino, que llevaría muchos años, pues me parece que hay que empezar a actuar con Cataluña, con la justicia. Es decir, a mí me parece que desde el gobierno, desde los distintos gobiernos de España, insisto, por no irnos muy lejos, desde 1900 hasta hoy, todos los gobiernos de distinto signo, de distinto pelaje, de distinto modelo, han mimado a Cataluña y se ha protegido a Cataluña en detrimento de otras zonas de España. Es decir, cuando se tomaban decisiones de apoyar económicamente a Cataluña, se estaba dejando de apoyar a otras zonas de España. Cuando se decide abrir las primeras autopistas en Cataluña, o por ejemplo el gobierno de Franco decide que la SEAT
vaya a Barcelona, pudiendo ir tranquilamente a Valencia, a Madrid o a Valladolid o a Zaragoza, donde quisiera, donde de hecho después se instalaron otras grandes fábricas, pues estaba primando a Cataluña en detrimento de otras zonas. Y la historia económica sí convenía también ponerla en valor. Hay un dato incontrovertible que es el estudio de la secuencia histórica que va desde 1900 hasta el 2005, que como veis hay, donde el Ministerio de Fomento siempre primó por encima de cualquier otra comunidad a Cataluña. Entonces el agravio con datos reales no existe. Está en el imaginario y en la mística del nacionalismo. El nacionalismo siempre funciona con mística y, como dicen ellos, al final cuando les vas contraargumentando dices que es un sentimiento. El sentimiento solo lleva a la desgracia. Lo que hace grande al Estado moderno es la racionalidad. Y el Estado democrático moderno se basa en la racionalidad, nace precisamente en todo un proceso en toda Europa de racionalidad, del enciclopedismo, viene la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, y ahí nace el Estado moderno. Eso del sentimiento está muy bien para querer a tu niña, para querer yo a mis Papá hijos, Noel, para esas cosas, e incluso si me apuras hasta para simpatizar con un equipo de fútbol. Pero para la política no. Pero es que ese sentimiento te lo han metido en Inoculado. vena en el colegio desde que naciste. Ya, pero ese es el problema y les dices, no, es que te han estado dando mucho más, te lo están dando en este momento en detrimento de otras personas. Y la respuesta es, y bastante poco me dan, porque esto tengo derecho a ello. Y tendría derecho al doble. O sea, es que hay algunas generaciones de catalanes a los que la Constitución, el discurso constitucionalista español llega ya tarde. No digo que tengamos que tirar la toalla, no, en absoluto. Pero lo que voy yo es que, entonces, ¿qué es lo que se les ha enseñado en realidad? Se les ha enseñado, como decía el abad, el pueblo de Dios. O sea, votará el pueblo de Dios. Ya dijo Benito XVI que eso del pueblo de Dios, tal y como es muy antiguo, es del Antiguo Testamento, es decir, aquí no, vamos a ver, y no me quiero liar, el problema es que fundamentalmente se les ha inoculado una idea totalitaria de la vida, totalitaria, es decir, nosotros somos algo especial y no queremos saber nada con los de Castellón ni con los de Zaragoza. Bueno, pues estáis equivocados, no sois nada especiales, sois muy iguales. Y por no decir en algunas ocasiones sois muy iguales. Eso lo veíamos en la retransmisión de la Diada, en ese especial infantil, ¿os acordáis? ¿No? Pues ahí veíamos a chavales de 7 años, 8 años diciendo lo que decían, eso, y ellos lo defienden. Y ahí el CAC no dijo absolutamente nada. Hablando de unos temas que no tiene por qué conocer un niño de 5 años. Bueno, hablabas de la serie histórica. A mí me gustaría también ver esa serie histórica, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? Sería también interesante ver las partidas de fomento en esa serie en Andalucía. Sin duda alguna. En Andalucía se ha enterrado muchísimo dinero del gobierno central y es probablemente el mayor desequilibrio que efectivamente existe, es la cantidad de dinero que se ha dado a Andalucía, que insisto, es una zona privilegiada porque el clima de Andalucía, es decir, Andalucía tenía que estar allí, pues lo mismo que es el Silicon Valley o toda aquella zona de California donde tenía que ser Andalucía para Europa, porque es una maravilla. Ahora mismo en Málaga, en Cedel está entrando la ciclogénesis, pero en Málaga hace un día estupendo. Allí tienen otra cosa, Silicon Valley no, está otra cosa, por ejemplo los ERES, ¿no? Bueno, es una de las piezas que hemos querido recordar en este recordatorio que estamos elaborando estos días del año de los grandes asuntos. La verdad es que es un poco arriesgado porque seguro que esta tarde hay noticias sobre los ERES, porque no hay día, no hay minuto en donde tengamos noticias sobre las actuaciones de la jueza Laya, sobre algún sindicalista, sobre algún político. Miguel Ángel Pérez ha tratado de resumirles en 1 minuto y medio un año en Andalucía, un año de los ERES fraudulentos y que tan bien ha descrito para Libertad Digital Pedro de Tena en esa telaraña andaluza que ustedes han podido seguir jornada tras jornada leyendo sus crónicas en Libertad Digital. Vamos a resumirles en 1 minuto y medio lo que ha sucedido en estos últimos meses en Andalucía. Más de 100 acusados, más de 1.000 millones defraudados y una juez, Mercedes Alaya. En el caso de los ERES investiga el fraude en las ayudas repartidas por la Junta de Andalucía a falsos trabajadores y empresas en crisis. El caso ha salpicado a políticos socialistas como Manuel Chávez, la exministra y exconsejera de Hacienda andaluza Magdalena Álvarez y también a José Antonio Griñán, que se vio obligado a dimitir como presidente de la Junta. Reservar a la presidencia de la Junta de Andalucía al monopolizar el debate, a mi modo de ver de forma injusta, sobre el presidente de la Junta de Andalucía
y su relación con el caso de los seres. Yo lo que espero es que la justicia siga su curso. Bueno, es que no estoy declarada culpable por nadie, ¿eh? Venga, estoy imputada. La trama de los SERE es uno de los casos de corrupción más enraizados que se recuerdan en España. El sindicalista Juan Lanzas, conocido como el conseguidor de los SERE, abandonaba la cárcel después de 7 meses. En el registro de una de sus fincas encontraron fajos de billete bajo su cama. Su madre llegó a decir a los agentes que tenía dinero para asar una vaca. El exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, otro de los principales imputados, decía sentirse un chivo expiatorio. Me veo como un chivo expiatorio de lo que ha sido la forma de gestionar de una institución que dirige Andalucía. La jueza Laya es escoltada cada día tras sufrir el acoso y los insultos de decenas de sindicalistas a las puertas del juzgado. Para el recuerdo de este 2013 quedará también el recibimiento al exinterventor de la Junta, Manuel Gómez Martínez. El 2014 seguirá trayendo muchas novedades en el caso de los SERE fraudulentos de Andalucía. No, es que es como... Bueno, pues ahí estaba esa crónica recordando esos seres que, como les digo, dentro de 4 minutos tendremos que darles más información porque esto sigue y continúa y continúa. Laura, los oyentes, ¿por dónde van hoy? Bueno, pues los oyentes nos han llamado para decirnos de qué creen que va a hablar el rey, también de lo que no hablará, y nos cuentan también sus peticiones para Papá Noel, muchas relacionadas con Rajoy. Ah, bueno, pues habrá que escucharlas. En los oyentes a través de Twitter, ¿algún tuit que te haya llamado la atención, Maite? Bueno, los oyentes en general están hoy muy navideños y reivindican la figura de los Reyes Magos, como hacían antes nuestros tertulianos, y también les ha llamado la atención eso de la ciclogénesis, para hablar del tiempo, porque dicen que antes normalmente se llamaba borrasca, tormenta, claro, ciclón, como mucho. Sí. Hay comentarios. No, pero la ciclogénesis tiene su explicación. Es cuando de repente viene una masa desde el Caribe que es caliente y baja desde el Polo Norte otra masa fría. Se mezclan en el Atlántico y la que arman ahí, el frío y el calor, es tremendo, por lo visto, según explican los meteorólogos, y ya adquiere una Tú lo has explicado mucho mejor, ¿eh? Sí. Yo me he enterado contigo mucho mejor, te lo digo, de verdad. Pues es así de sencillo, según me han explicado, vamos. Y entonces ya entra por las costas gallegas, porque claro, estamos allí, para bien y para mal, estamos en aquella puntita, pero eso no nos hace tan especiales como a otros, y sobre todo se encaminan por la ría de Cedeira. Pero eso es un clásico, insisto, desde mi más tierna infancia, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una pausita y escuchamos a los oyentes. Bien, Laura, nos decías que la gente empieza a especular sobre lo que puede decir el rey esta noche en el discurso. Sí, lo que también está claro ya es que TV3 no va a emitir el discurso del rey. Le dicen los oyentes que ellos ya le advirtieron de que algo así pasaría y que no hizo nada por frenar la independencia. Eso, entre otras muchas responsabilidades a las que los oyentes creen que ha faltado. Mira que llegan a ser sinvergüenzas, vengativos, en no dar el discurso de Su Majestad el Rey. Estos sinvergüenzas que han arruinado Cataluña. ¿Ve usted, Majestad, cómo las cosas hay que ponerlas en su sitio en cada momento? Ni le van a escuchar en Cataluña, ni le van a escuchar en las Vascongadas. Porque usted, Majestad, tenía que haber dado un puñetazo encima de la mesa, que para eso es el Rey. Mensaje del Rey. Me imagino obviedades y chorradas. 38 años de reinado, de menos de 1 millón de parados a 6. La secesión en marcha y su familia, bueno, ya lo saben. Ya sabemos que el jefe del Estado es el primer soldado de España, pero no lo está demostrando con Cataluña. La justicia tampoco es igual para todos, empezando por la casa del jefe de Estado. Bueno, el caso Urdangarín es otra cuestión, ahí ya hay más dudas sobre si abordará el asunto o no. Son más, o al menos los que han pasado de momento por esta mesa, los que opinan que no va a decir absolutamente nada del caso Urdangarín. ¿Vosotros pensáis que también va a mantener el silencio o que, como hace 2 Navidades, va a hacer algún tipo de referencia? Yo creo que mantendrá el silencio. No solo porque en esta cuestión no se está hablando de su yerno, sino de su hija, sino sobre todo porque es un asunto sobre el juez, sobre el cual el juez puede tomar una decisión en los próximos días, o de imputarla o de no imputarla. Debe tomarla, claro, hace 4 días pidió a las partes que le dijeran si debía imputar o no a la infanta, y ese informe de la Fiscalía. Ahora la última palabra la tiene el juez, y en Zarzuela pueden apelar a eso de el rey tampoco debe influir en una cosa o en otra, mejor no habla del tema y se acabó. Sí, y además es probable que si hiciese alguna referencia a lo mejor se le reprochaba, o sea que lo mejor que puede hacer es no
no abordarla. En todo caso, del caso Urdangarín se habla en los 365 días del año, o sea que... Sí, pero no el rey. ¿Qué más puede hacer el rey con esta cuestión? La prudencia aconseja en este caso no insistir en el tema. Laura. Pues le reprochan al rey su postura hacia Cataluña, también a Mariano Rajoy, aparte de su gobierno, y precisamente eso, que se plante ante las aspiraciones independentistas, es lo que piden los oyentes por Navidad. Rajoy, machote, he pedido un deseo a Papá Noel, no a los reyes, porque de los reyes no me fío, para que te den un poquito de hombría, algo de valentía, dejes de esconderte y a ver si eres capaz de darnos una satisfacción a los españoles. Cítale al catalán a una reunión, pero cara al público y a toda España, y así nos enteramos todos de qué es lo que se cuece. Mira, Alicia, no sé cómo te atreves a hablar. ¿Con qué votos estás dejando tú al PP en Cataluña? Si lo estáis anulando. Tú y Mariano, por supuesto. ¿Qué tal si esta noche, unos segundos antes de que corten la emisión, cuando vaya a hablar el rey en Cataluña y en el País Vasco, diga al gobierno, se suspenden las autonomías, pero en serio, además es que eso lo merecen, El año que viene, a ver si se marcha el Montoro, se marchan toda esta pandilla, los unos y los otros, y tenemos paz. Bueno, en principio parece que no se va a marchar nadie. Si acaso se marcharía Arias Cañete, ¿no? Que sería un puestecillo para sustituir por otra persona y punto, ¿no? De crisis de gobierno se habló mucho en su día, ya no se habla porque ya lo dejó claro el presidente. Tenemos una declaración del presidente que tampoco era necesaria, pero que es y por lo tanto marca criterio. Está claro que el presidente no quiere hacer cambios en el gobierno y que si lo tiene que hacer serán mínimos. Depende de la lista que haga para las europeas y depende de cuál sea el candidato de España para ocupar un puesto en la Comisión Europea. De todas si va a salir del gobierno o no. Sabe por experiencia y todos nuestros políticos que han vivido estas cosas de cerca lo ven con mucho miedo, que en cuanto una pequeña crisis se abre, porque hay que hacer un cambio normal, hay una tendencia natural a que el tema se descontrole y al final en vez de uno cambia 6 y eso trae muchas dificultades. Felipe González era muy reacio a los cambios, Aznar también, evidentemente Rajoy es el que más, no hay duda al respecto, ¿no? El cambio le da horror. Ahora, debería ser prudente y imagino que llegado el momento se lo van a decir sus asesores o su vicepresidenta o quien fuere, hay más de un ministro o más de 5 que están totalmente quemados. Yo creo que lo sabe. Supongo, porque tonto no es. Yo creo que tiene la lista bastante. Yo creo honestamente que efectivamente no habrá una crisis de gobierno de forma inmediata, pero no termina las legislaturas en una crisis de gobierno. Pero antes o después de las elecciones europeas. Es decir, ¿lo hará antes para marcar una imagen distinta o dirá, por si acaso me va muy mal en las elecciones europeas, me guardo los cambios y después digo, tomo nota del mensaje que han dado los españoles en las urnas y este es mi nuevo gobierno, aquí están los que... Pues podría ser una salida, claro. Yo creo que políticamente es la salida más... Yo creo que no termina la legislatura sin hacer una crisis. Europeas. Bueno, Bieito, Maite, a esta hora de la mañana nos vamos a ir a vuestra tierra, no a Cedeira en el punto concreto, pero sí para saber cómo está evolucionando esa ciclogénesis explosiva en Radio Galicia. Luz Sela, ¿qué tal, Luz? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues ya lo habéis venido contando vosotros. Toda Galicia ha sufrido importantes destrozos por el paso de esta ciclogénesis DIRT procedente de las Islas Británicas. Noche muy complicada para los servicios de emergencia con vientos muy fuertes y lluvias que han dejado hasta 90 litros por metro cuadrado. La localidad de Curtis, en Lugo, ha registrado la mayor ráfaga de viento, 162 kilómetros por hora, aunque en muchos puntos de Galicia ha soplado con gran intensidad. En Cedeira, en La Coruña, se registraban esos 142 kilómetros por hora. La costa coruñesa es la más afectada, sigue en alerta con olas de hasta 8 metros. Las incidencias han sido numerosas, hasta 300 cortes de carreteras, de luz, también varios vuelos en el aeropuerto de Lavacolla en Santiago han tenido que ser desviados, aunque quizás la incidencia más llamativa de la noche ha sido el descarrilamiento de un tren en Viveiro, en Lugo, debido a la caída de un árbol sobre la vía. Afortunadamente ninguno de los 10 pasajeros han sufrido daños personales. La previsión es que esa ciclogénesis que ha barrido esta madrugada a Galicia vaya dejándola poco a poco, aunque para hoy se esperan todavía vientos muy fuertes, precipitaciones intensas que podrían dejar esos 80 litros por metro cuadrado que han caído también esta madrugada, y frío, granizo y nieve se espera sobre todo en la provincia de Orense. Bueno, Luz, en casita entonces esta noche. Esta noche toca no salir, que mejor que pasar la Nochebuena en familia y en casa. Aprovechamos, Luz, para enviaros un abrazo y felicitaros la Nochebuena y la Navidad, por supuesto, a ti
ti y a toda la gente que estáis trabajando allí duro en Radio. Muchas gracias y bueno, que Un pases abrazo una para feliz vosotros noche. y felices fiestas. Hasta luego, Luz, hasta luego. Bueno, pues así está el panorama, ya has visto, ¿eh? Más todavía. Sí. Pero insisto que es bastante habitual. Yo recuerdo muchísimas... Hombre, no es que sea habitual los 140 kilómetros a la hora las rachas de viento, pero es habitual que en esta época del año y hasta casi marzo haga mal tiempo, ¿no? Oye, con eso no necesitas colacel, porque claro, esas ráfagas de viento te dejan el rostro totalmente estirado, ¿no? Efectivamente, te dejan congelado, pero bueno. Para los que no tenemos esa suerte, pues colacel, ¿no? Efectivamente. Ayer decíamos que quedaban pocos sobres ya aquí y parece que... Y hoy quedan menos. Yo creo que quedan menos, hay que empezar a contarlos porque desaparecen, están muy buenos y es cierto que se nota que empezamos a combatir esos primeros signos del envejecimiento, esas arruguitas, la flacidez, las estrías también, y por supuesto viene muy bien para el pelo y las uñas ahora en invierno, que se nos cae muchísimo. Con un sobre al día o dos es más que suficiente. Pueden encontrar colacel en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es, parafarmaciamundonatural.es. Ya verás como el jueves cuando vengamos ya no queda ninguno dentro. Sí. Por cierto, nos preguntaban los oyentes si hay mañana programa, porque quieren saber si se puede hablar de las series y que debe tener mono. Bueno, pues nosotros el jueves estaremos aquí analizando el discurso del rey, como viene siendo habitual, como es una tradición ya, pero mañana no vamos a estar aquí a las 7 de la mañana contando noticias, porque bueno, nos van a permitir ese... Tampoco tendríamos pero habrá gente acompañando a los oyentes. Sí, por supuesto. La radio está a las 24 horas del día, los 365 días del año. La radio no para nunca. Sigue ahí, sí. Siempre hay fiel gente compañera y para muchos oyentes les gusta mucho saber que hay alguien ahí al otro lado. Está claro, está clarísimo. Acompañándote. Elia, buenos días. Y hoy es importante también el Corte Inglés. ¿Hasta qué hora está abierto? 8 de la tarde. 8 de la tarde. Todos los centros comerciales hasta las 8 de la tarde. Sí. Y en www.elcorteingles.es también estamos las 24 horas al día, los 365 días del año. Siempre se olvida algo. Hay gente que trabaja el día de hoy, pues por la tarde y hasta pues las 6 de la tarde, por ejemplo, no está fuera. En el Corte Inglés pueden hacer esas últimas compras que estamos abiertos. Por ejemplo, en el supermercado. Imagínate, que se me ha olvidado para esta noche... el turrón, no creo, pero bueno. O que se lo han comido. O se lo han comido como directamente. Es mi caso, que lo compré y ya no queda. Efectivamente, bueno. Buen turrón artesano, auténtico jamón ibérico, vinos, cavas, cordero de Castilla y León, exquisito marisco gallego, los pescados del Cantábrico, en fin, todo lo que necesitáis para esta Nochebuena lo tenemos en el supermercado del Corte Inglés. Acércate y disfruta, y además la compra online, supermercado.elcorteingles.es. Tenemos muchos regalos todavía que hacer, la lista es larga, parece que hay que ir discriminando a unos y a otros porque es mucho lo que se nos acumula. Por eso en el Corte Inglés no queremos que nadie se quede fuera y vamos a financiar todas las compras de Navidad y de Reyes. Así que nadie se quede sin su regalo, y en el Corte Inglés lo queremos poner fácil. Eso sí, que los regalos sean del Corte Inglés porque van a brillar más que ninguno. Claro que sí. Muchas gracias, Elia. A ti. Feliz noche. Igualmente. Y feliz Navidad. Igualmente. Y a todos ustedes también. Son las 9:51 de la mañana. En unos instantes, boletín de noticias. Luego se quedan con Isabel González hasta las 12 del mediodía. Ana Samboal, muchas gracias. Que pases una buena noche. Tú también los oyentes. Feliz Navidad a todos. Me imagino que te irás para... Me voy a Ávila. Tierras abulenses. Sí, que allí también hace frío, fresquete. Sí, pero es eso, estamos acostumbrados. Claro. Un buen abrigo ya está. Vieito, muchas gracias. Feliz muchas noche, gracias. feliz yo Navidad. me quedaré en Madrid, no iré a Cedeira hoy, pero, vale. pero pienso ir. Si vemos a Papá Noel, hablaremos de ti, de tu parte, le diremos lo de los Reyes Magos. Sí. Yo me iré a pasar los Reyes Magos a Cedeira. Muy bien. Florentino Portero, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿En Madrid? En Madrid. Bueno, en Madrid también se pasa muy bien, claro que sí. Y Maite también en Madrid, entiendo. En Madrid. ¿O te vas también en Madrid? Bueno, pues igual. Feliz noche. Igualmente. Feliz Navidad. ¿El jueves nos vemos o ya cogemos vacaciones? El jueves nos vemos todavía. Yo ya para Nochevieja me voy a Galicia, así que espero que haga mejor tiempo. A todos ustedes, regresamos aquí el jueves a las 7 en punto para analizar el discurso del rey, que podrán ver esta noche, seguro en todos sus hogares. Y nada, mañana, lo que les comentábamos hace unos instantes, estarán siempre acompañados de la sintonía de radio, que siempre será una buena compañera. Ahora se quedan con Isabel González hasta las 12. Que pasen una feliz noche y hasta el jueves.